México, entre luces de neón, música y calles que nunca parecen dormir, la vida nocturna de la zona rosa atrae a miles de personas que buscan diversión, compañía o simplemente olvidar por unas horas el peso del día. Es un lugar de encuentros, de promesas fugaces y conversaciones que comienzan con una sonrisa y un trago. Pero a mediados de los años 2000, algunos hombres jóvenes empezaron a desaparecer. No había señales claras de violencia en las calles, no había persecuciones ni testigos que hablaran de ataques. Simplemente desaparecían después de haber conocido a alguien, después de haber aceptado una invitación, después de haber confiado. Poco tiempo después, la ciudad comenzó a encontrar respuestas inquietantes. En distintos puntos aparecieron maletas abandonadas, maletas que no contenían ropa ni pertenencias olvidadas por un viajero descuidado, sino algo mucho más perturbador. Dentro de ellas había cuerpos, hombres jóvenes que habían desaparecido días antes. Cada hallazgo despertaba nuevas preguntas. ¿Quién estaba detrás de estos crímenes? ¿Cómo lograba acercarse a sus víctimas sin levantar sospechas? ¿Y por qué nadie parecía haber visto nada? La investigación revelaría algo aún más inquietante. El responsable no era un monstruo escondido en los márgenes de la sociedad, ni un extraño que acechaba desde la oscuridad de los callejones. Era un hombre que sabía moverse con normalidad entre la gente, alguien que podía conversar, sonreír y generar confianza con facilidad. Un hombre que había sido parte del ejército, disciplinado, aparentemente común. Pero detrás de esa apariencia se escondía una mente capaz de planear secuestros, manipular a sus víctimas y convertir encuentros casuales en una trampa mortal. Su nombre era Raúl Osiel Marroquín Reyes, y con el tiempo sería conocido como uno de los asesinos seriales más perturbadores de la historia criminal reciente de México. En este video exploraremos su historia, sus crímenes y sobre todo las inquietantes preguntas que deja su mente, porque a veces el verdadero horror no se esconde en lugares lejanos o desconocidos, sino en la capacidad de alguien aparentemente normal para convertirse en un depredador. La historia de Raúl Osiel Marroquín resulta especialmente inquietante porque, al igual que en muchos casos de asesinos seriales, su vida estaba marcada por una profunda contradicción. Hacia el exterior podía parecer una persona relativamente común, alguien que había formado parte del ejército y que, al menos en apariencia, conocía la disciplina, el orden y la estructura que implica la vida militar. Esa experiencia no solo le había dado una formación física y mental particular, sino también una capacidad de organización y control que, con el tiempo, terminaría utilizando de la peor manera posible. Quienes lo conocieron superficialmente no veían en él a un hombre que despertara sospechas inmediatas. Podía conversar con normalidad, moverse entre otras personas sin llamar demasiado la atención y proyectar una imagen relativamente estable. Esa capacidad de integrarse socialmente, de parecer simplemente otro rostro más entre la multitud, fue una de las herramientas que le permitió acercarse a sus víctimas. En muchos sentidos, su vida parecía seguir una rutina cotidiana, sin señales evidentes que delataran lo que ocurría en privado. Pero detrás de esa apariencia, existía otra realidad completamente distinta. En la intimidad de su espacio personal, lejos de la mirada de los demás, Marroquín desarrollaba una faceta mucho más oscura. Allí, la disciplina y el control que alguna vez pudieron haber sido virtudes, se transformaron en instrumentos para planear y ejecutar actos de manipulación, secuestro y asesinato. Su departamento, un lugar que para cualquier otra persona sería simplemente un hogar, se convirtió en el escenario donde comenzaban algunas de las experiencias más aterradoras para sus víctimas. Esta doble vida revela uno de los aspectos más perturbadores de muchos criminales de este tipo: la capacidad de dividir su identidad. Por un lado, la máscara social que les permite funcionar aparentemente dentro de la normalidad. Por el otro, una mente que en secreto desarrolla fantasías de dominación, control o violencia. Esa separación entre la imagen pública y la realidad privada no solo dificulta que quienes los rodean detecten señales de alerta, sino que también plantea una pregunta inquietante: ¿cuántas veces puede alguien parecer completamente normal mientras oculta algo profundamente oscuro bajo la superficie? Uno de los aspectos más inquietantes del caso de Raúl Osiel Marroquín es la forma en que elegía a sus víctimas. A diferencia de otros asesinos que atacan de manera impulsiva o aleatoria, Marroquín parecía seguir un patrón bastante claro. Sus objetivos eran hombres jóvenes homosexuales,
muchos de los cuales frecuentaban la vida nocturna de la zona rosa en la Ciudad de México. Este lugar, conocido por su ambiente abierto y diverso, se había convertido en un punto de encuentro para personas que buscaban socializar, divertirse o simplemente compartir tiempo con otros en un espacio donde podían sentirse aceptados. Dentro de ese entorno, Marroquín encontraba la oportunidad perfecta para acercarse a quienes más tarde se convertirían en sus víctimas. No necesitaba recurrir a la fuerza en un primer momento. Por el contrario, utilizaba la conversación, la simpatía y la aparente confianza que puede surgir entre personas que apenas se conocen en un ambiente relajado. En ese tipo de contextos, aceptar una invitación para continuar la noche en otro lugar, quizá para beber algo más o seguir conversando, no parecía necesariamente una decisión peligrosa, y era precisamente en ese punto donde comenzaba la trampa. Según declaraciones posteriores del propio Marroquín, él consideraba que este tipo de víctimas eran más fáciles de convencer para ir con él a su departamento. Esa afirmación revela algo importante sobre su forma de pensar. No solo veía a las personas como objetivos, sino que analizaba qué características podían volverlas más vulnerables ante su manipulación. En otras palabras, su proceso de selección no era completamente al azar. Había un cálculo detrás, una búsqueda deliberada de individuos a quienes pudiera ganarse con relativa facilidad. Este patrón también abre una discusión más amplia sobre la vulnerabilidad que pueden enfrentar ciertos grupos dentro de contextos sociales específicos. En lugares donde la gente acude buscando compañía, amistad o incluso romance, la confianza suele construirse rápidamente. Pero esa misma confianza puede convertirse en un riesgo cuando alguien con intenciones oscuras aprende a utilizarla a su favor. En el caso de Marroquín, esa habilidad para integrarse momentáneamente en la vida de sus víctimas fue uno de los factores que le permitió repetir su método varias veces antes de ser descubierto. Una vez que Raúl Osiel Marroquín lograba ganarse la confianza de sus víctimas, comenzaba la parte más oscura y calculada de su método. El acercamiento inicial podía parecer completamente normal, una conversación en un bar, una invitación para continuar la noche en otro lugar, o simplemente la promesa de seguir conviviendo en un ambiente más privado. Para las personas que aceptaban acompañarlo, no había motivos evidentes para sospechar que estaban entrando en una situación peligrosa. Sin embargo, al cruzar la puerta de su departamento, la dinámica cambiaba por completo. Dentro de ese espacio, Marroquín tomaba el control absoluto de la situación. En algún momento que él elegía cuidadosamente, reducía a su víctima y la mantenía retenida. Sus ataques no eran impulsivos ni producto de una explosión momentánea de violencia. Por el contrario, parecían formar parte de un proceso que ya había sido imaginado y preparado con anticipación. Las víctimas eran sometidas, atadas y mantenidas bajo su control mientras él avanzaba hacia la siguiente fase de su plan. Una parte especialmente perturbadora de su modus operandi era el intento de obtener dinero de las familias de las víctimas. Marroquín contactaba a sus allegados para exigir rescates, utilizando el secuestro como una forma de presión económica. Sin embargo, incluso cuando ese dinero era solicitado, el destino de las víctimas ya parecía estar marcado. Con el tiempo los secuestros terminaban en asesinato, generalmente mediante estrangulamiento o asfixia. Era un método que le permitía ejercer control directo sobre la vida de la persona frente a él, prolongando ese momento en el que la víctima dependía completamente de su voluntad. Después del crimen, Marroquín llevaba a cabo una etapa que también revela frialdad y planificación. Los cuerpos eran colocados dentro de maletas o contenedores similares y posteriormente abandonados en distintos puntos de la ciudad. Este detalle no solo ayudaba a ocultar temporalmente lo ocurrido, sino que además añadía un elemento macabro al caso. Objetos cotidianos, como una maleta común, se convertían en el último lugar donde terminaban las víctimas. Con cada hallazgo, las autoridades comenzaban a notar un patrón inquietante, uno que lentamente revelaría que no se trataba de un hecho aislado, sino de la actividad de un asesino que había aprendido a repetir su método una y otra vez. Determinar el número exacto de víctimas en casos como el de Raúl Osiel Marroquín nunca es una tarea sencilla. En muchos asesinatos seriales, la cifra oficial suele basarse únicamente en los crímenes que pudieron ser comprobados con evidencia suficiente, pero eso no siempre significa que sean los únicos. En el caso de Marroquín, las investigaciones permitieron establecer un número concreto de víctimas relacionadas directamente con su actividad criminal,
aunque siempre quedó flotando la duda de si realmente fueron todas. Las autoridades lograron vincularlo con varios secuestros de hombres jóvenes, algunos de los cuales terminaron en asesinato. En total, se le atribuyeron 6 secuestros confirmados, de los cuales al menos 4 concluyeron con la muerte de las víctimas. Estos casos pudieron ser reconstruidos gracias a diferentes elementos de investigación: testimonios, rastros dejados durante los secuestros, llamadas para pedir rescate y el hallazgo de los cuerpos que posteriormente fueron identificados. Cada uno de estos casos fue sumando piezas a un rompecabezas que poco a poco revelaba la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, como ocurre en muchos crímenes de este tipo, el número oficial no siempre logra disipar todas las dudas. Algunos investigadores y observadores del caso han señalado que existe la posibilidad de que hubiera más víctimas que nunca fueron relacionadas directamente con él. En una ciudad tan grande como la Ciudad de México, donde las desapariciones pueden perderse entre miles de historias inconclusas, no resulta imposible imaginar que algunos encuentros con Marroquín nunca hayan quedado registrados en las investigaciones. Esta incertidumbre forma parte de uno de los aspectos más inquietantes de los asesinos seriales: la posibilidad de que la historia que conocemos sea solo una parte de la realidad. Los números que aparecen en expedientes judiciales representan los casos que pudieron probarse, pero detrás de esas cifras siempre queda la pregunta de si hubo más personas que cruzaron su camino y cuya historia nunca llegó a ser completamente esclarecida. Otro detalle que revela aspectos profundos de la mente de Raúl Ociel Marroquín es el hecho de que conservaba algunos objetos pertenecientes a sus víctimas, en particular sus identificaciones oficiales. A simple vista podría parecer un acto extraño o incluso innecesario. Después de todo, si su intención era ocultar los crímenes, conservar algo que pudiera relacionarlo con las personas que había secuestrado representaba un riesgo evidente. Sin embargo, en la psicología criminal, este tipo de comportamientos no es raro. Muchos asesinos seriales desarrollan la costumbre de guardar lo que se conoce como trofeos. Estos objetos no siempre tienen un valor material importante. En muchos casos pueden ser cosas pequeñas: fotografías, prendas, documentos o cualquier pertenencia que haya estado vinculada a la víctima. Lo que les da valor no es el objeto en sí, sino lo que representa para quien lo guarda. En la mente del asesino, ese objeto funciona como un recordatorio permanente del crimen cometido. Es una forma de conservar simbólicamente el control sobre la víctima incluso después de su muerte. En el caso de Marroquín, el hecho de guardar credenciales o identificaciones tenía además un significado particular. Las identificaciones son, en esencia, la representación legal y social de una persona: su nombre, su rostro, su identidad ante el mundo. Al conservarlas, no solo retenía un recuerdo físico de la víctima, sino también un fragmento de lo que esa persona había sido en vida. De cierta manera, era como si intentara apropiarse de esa identidad, guardarla como una prueba silenciosa de su dominio sobre ella. Este tipo de comportamiento también suele estar ligado al deseo de revivir el crimen. Para algunos asesinos, los trofeos funcionan como detonantes psicológicos que les permiten regresar mentalmente al momento del secuestro o del asesinato. Cada vez que observan ese objeto, pueden reconstruir la escena en su mente, recordar la sensación de control o poder que experimentaron y prolongar de alguna manera la experiencia. Por eso, aunque desde una lógica racional, guardar esos objetos podría parecer un error, para la mente del asesino puede convertirse en algo casi inevitable. Con el paso del tiempo, la acumulación de casos comenzó a llamar cada vez más la atención de las autoridades. Las desapariciones, los hallazgos de cuerpos y los intentos de extorsión a familiares empezaban a mostrar un patrón difícil de ignorar. Lo que en un principio podían parecer hechos aislados, poco a poco comenzó a revelar una estructura común: víctimas con características similares, encuentros que iniciaban en ambientes nocturnos de la ciudad y un desenlace que terminaba con secuestro, asesinato y la posterior aparición de los cuerpos en maletas abandonadas. Esa repetición fue una de las claves que permitió a los investigadores empezar a reconstruir lo que realmente estaba ocurriendo. La captura de Raúl Ociel Marroquín no fue el resultado de una persecución espectacular ni de un enfrentamiento dramático, sino más bien de la combinación entre el trabajo de investigación y algunos errores que comenzaron a dejar rastro. Las llamadas que realizaba para exigir dinero a las familias de sus víctimas, junto con otros elementos de la investigación, fueron estrechando el cerco en su contra. Poco a poco,
la policía logró conectar los distintos casos hasta llegar finalmente a él. Cuando fue detenido, la imagen del hombre aparentemente común empezó a desmoronarse frente a la evidencia acumulada. Durante las investigaciones posteriores a su arresto, las autoridades encontraron elementos que reforzaban su vínculo con los crímenes, pertenencias de algunas de sus víctimas, documentos que había conservado y otros indicios que confirmaban que detrás de aquellas desapariciones había existido un mismo responsable, la figura del asesino, que había logrado moverse durante un tiempo entre la vida cotidiana sin levantar demasiadas sospechas, quedaba finalmente expuesta. El proceso judicial terminó con una condena extremadamente severa. Tras ser juzgado por secuestro y asesinato, Raúl Osiel Marroquín fue sentenciado a más de 2 siglos de prisión, una pena que en términos prácticos significa pasar el resto de su vida tras las rejas. La sentencia reflejaba no solo la gravedad de los crímenes cometidos, sino también el impacto que habían tenido en las familias de las víctimas y en la sociedad. Así, el hombre que durante un tiempo logró ocultar su doble vida, terminó enfrentando las consecuencias de sus actos dentro del sistema penitenciario mexicano, cerrando al menos en el ámbito legal uno de los capítulos más perturbadores de la criminalidad reciente en el país. La pregunta sobre por qué Raúl Osiel Marroquín elegía principalmente a hombres homosexuales como víctimas es una de las partes más complejas y debatidas de su caso. No existe una única respuesta definitiva, pero diferentes investigadores, criminólogos y periodistas han propuesto varias interpretaciones que ayudan a entender, al menos parcialmente, lo que pudo haber ocurrido en su mente. Una de las explicaciones más directas tiene que ver con la selección estratégica de víctimas. Marroquín frecuentaba ambientes nocturnos, donde era relativamente fácil iniciar conversaciones y generar confianza en poco tiempo. En lugares como bares o clubes, donde muchas personas están abiertas a conocer gente nueva, aceptar la invitación de alguien para continuar la noche en otro lugar no necesariamente parece una decisión peligrosa. Él sabía aprovechar esa dinámica social. En ese sentido, algunos analistas creen que su elección no estaba motivada únicamente por odio, sino por la percepción de que esas víctimas podían ser más accesibles para su método de acercamiento. Otra posibilidad que se ha mencionado es la existencia de prejuicios o resentimientos personales hacia la comunidad homosexual. En muchos crímenes alrededor del mundo se ha visto que ciertos asesinos dirigen su violencia hacia grupos específicos debido a creencias, frustraciones o conflictos internos. Si este fuera el caso, Marroquín no solo estaría eligiendo víctimas por conveniencia, sino también por una forma de deshumanización que le permitía justificar sus actos ante sí mismo. Cuando un agresor percibe a un grupo como inferior o como un blanco aceptable de violencia, el paso hacia la agresión puede volverse psicológicamente más fácil. También existe una tercera teoría que algunos criminólogos consideran en casos similares: la posibilidad de conflictos internos relacionados con la propia identidad o sexualidad. En varios asesinos seriales que atacaron a hombres homosexuales se ha planteado que podrían haber existido impulsos o curiosidades reprimidas que generaban una fuerte tensión psicológica. Esa tensión, combinada con culpa, rechazo o educación extremadamente rígida, a veces termina transformándose en agresión dirigida hacia aquello que el propio individuo no acepta de sí mismo. No hay pruebas concluyentes de que esto haya ocurrido exactamente así con Marroquín, pero es una hipótesis que aparece con frecuencia en el análisis criminológico de este tipo de casos. Lo que sí parece claro es que su elección de víctimas no fue aleatoria. Había un patrón, una repetición y una lógica dentro de su comportamiento. Ya fuera por conveniencia, prejuicio o conflicto psicológico, los hombres homosexuales se convirtieron en el objetivo principal de sus crímenes. Y ese patrón no solo ayudó a definir la naturaleza de sus ataques, sino que también permitió a los investigadores comprender que no estaban frente a hechos aislados, sino frente a un agresor que repetía deliberadamente el mismo tipo de cacería una y otra vez. Para entender también el contexto en el que ocurrieron estos crímenes, es importante mencionar que durante mucho tiempo las personas homosexuales han vivido bajo distintas formas de discriminación social. Durante décadas, en muchos países, incluido México, la homosexualidad fue vista no solo como algo extraño o incorrecto, sino incluso como algo vergonzoso o inmoral. Esa percepción provocó que muchas personas crecieran ocultando su identidad, temiendo el rechazo de sus propias familias, de su entorno social o de instituciones que ejercían una fuerte influencia moral sobre la sociedad. Gran parte de esa visión estuvo fuertemente influenciada por tradiciones religiosas
muy arraigadas en la cultura occidental. Dentro de la doctrina oficial de la Iglesia Católica, por ejemplo, durante mucho tiempo se ha enseñado que las relaciones entre personas del mismo sexo son consideradas pecaminosas. Algo similar ocurre en muchas ramas del cristianismo, donde interpretaciones de textos bíblicos han llevado a que distintas comunidades religiosas consideren la homosexualidad incompatible con sus enseñanzas. Esto no significa que todos los creyentes compartan esa postura o que todas las iglesias actúen de la misma manera, pero históricamente estas interpretaciones han tenido un peso importante en la forma en que muchas sociedades perciben a las personas homosexuales. Esa influencia cultural ha contribuido a que, en distintos momentos de la historia reciente, muchas personas de la comunidad hayan enfrentado rechazo, burlas, discriminación laboral o incluso violencia neta. En algunos casos, ese rechazo social generaba que las personas buscaran espacios donde pudieran convivir con mayor libertad, lugares donde no tuvieran que esconder quiénes eran. En ciudades grandes, esos espacios solían encontrarse en zonas específicas de la vida nocturna, como bares o clubes donde la comunidad podía reunirse con mayor tranquilidad. Sin embargo, esa misma búsqueda de espacios seguros también podía crear contextos donde la confianza entre desconocidos se construía con rapidez. Y es precisamente dentro de ese tipo de entornos donde individuos con intenciones oscuras podían infiltrarse con relativa facilidad. En el caso de Raúl Ossi el Marroquín, algunos investigadores consideran que pudo haberse aprovechado tanto de esa dinámica social como del hecho de que, en aquella época, muchas víctimas potenciales evitaban denunciar situaciones incómodas, peligrosas por miedo a exponerse públicamente. Hablar de este contexto no significa justificar de ninguna manera los crímenes cometidos, pero sí ayuda a comprender el entorno social en el que ocurrieron. La historia de estos casos también refleja cómo los prejuicios, el miedo al rechazo y la marginación pueden crear circunstancias que vuelven a ciertos grupos más vulnerables frente a quienes están dispuestos a explotarlos. Por eso, al analizar este tipo de historias, no solo se observa la mente de un criminal, sino también el contexto social en el que ese criminal encontró la oportunidad para actuar.